El mensaje llegó justo cuando don Julián se estaba preparando una infusión de manzanilla para su pierna adolorida. Era de su hija Camila, la única que le quedaba cerca, al menos en la misma ciudad. Papá, te extrañamos mucho este año. Ojalá vengas con nosotros a celebrar Navidad. No sería lo mismo sin ti. Por un momento, Julián sintió un ligero calor en el pecho. Aquel mensaje corto, pero aparentemente sincero, parecía una bocanada de ternura en medio de los días repetidos de silencio en su pequeña habitación en la residencia de ancianos La Esperanza. Se sentó lentamente en el sillón frente a la ventana con la taza entre las manos y la mirada perdida entre los árboles secos del invierno. Pensó en decir que sí que iría, que sería bueno ver a Camila. Tal vez ver a Sergio, su novio ese que no lo miraba a los ojos desde la primera vez que lo saludó. Pero justo cuando iba a escribir su respuesta, el teléfono vibró. Era un audio de WhatsApp que Camila había enviado sin querer, a él. Y lo que escuchó congeló cada fibra de su cuerpo. Solo dile eso para que venga. Así cocina el pavo como siempre, y nosotros no gastamos un peso en catering. Una risa suave burlona. La voz de Sergio desde el fondo. ¿Y si se resbala en la cocina? Mejor menos gastos para enero. Más risas. Don Julián no reaccionó de inmediato. No lloró. No se enojó. Solo bajó el teléfono y lo dejó en la mesa. Miró su reflejo en la ventana, arrugas profundas, cabello blanco, manos temblorosas. Pero ojos aún vivos, aún presentes. Ese audio no solo lo hería, lo definía. No era querido. Era útil. No era invitado, era servicio. Lo habían llamado no por amor, sino por conveniencia. En ese instante algo dentro de él se reordenó. No era la primera vez que sentía el desprecio sutil de Camila, pero esta vez tenía evidencia, prueba. Y en el fondo una idea empezó a gestarse, lentamente, sin dramatismo, como una semilla que despierta después de un largo invierno. Caminó hacia el pequeño mueble donde guardaba sus cosas personales y buscó una vieja caja de madera. Adentro, fotos sueltas, cartas, recibos antiguos. Entre ellas encontró una postal de hace más de 12 años. Era de Matías, el niño que vivió un verano con él cuando tenía 9 años, y 9 años mientras su madre pasaba por un divorcio complicado. Julián había sido el único que se ocupó de él, que lo escuchó hablar de estrellas videojuegos y cómo no entendía por qué su padre se fue. En la postal, Matías escribió con letra torcida: «Gracias por enseñarme a hacer pan dulce y por escucharme cuando todos gritaban». Julián acarició la postal y cerró los ojos. Recordó esas tardes de verano, el olor a canela, las manos pequeñas amasando con torpeza y la risa limpia de un niño que por un instante se sintió en casa. «Tal vez Matías ya no me recuerde», murmuró para sí, «pero yo sí a él». La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba apenas la pantalla cuando el tono seco del teléfono interrumpió el silencio de la habitación. «Don Julián, ¿cómo olvidarlo? Usted me enseñó más en ese verano que muchos adultos en toda mi infancia. ¿Cómo está? ¿Dónde está?». Julián tardó un instante en procesar las palabras. El corazón le latía más rápido, no por la emoción infantil, sino por esa vibración única de saberse recordado con cariño verdadero. Escribió con lentitud, sus dedos no tan ágiles como antes. «Estoy en La Esperanza, una residencia para mayores en las afueras de la ciudad. Pero estoy bien, solo me acordé de usted hoy, y me hizo bien hacerlo». Minutos después, Matías volvió a escribir. Esta vez con más energía. «Voy a ir a visitarlo, el domingo sin falta. Le llevo pan dulce, pero solo si me deja ayudarle a hacerlo como antes». Julián sonrió. A partir de entonces, cada noche tenía una constelación diferente dibujada con tiza en el patio, cada mañana una pregunta nueva sobre los eclipses o los agujeros negros, cada tarde una excusa para amasar juntos el pan, hablar de la vida y mirar el cielo como si fuera un mapa secreto. Julián nunca fue un hombre de grandes palabras, pero con Matías algo se rompió y se reconstruyó dentro de él. Tal vez porque ambos estaban solos de algún modo. Uno por edad, el otro por abandono. Una tarde Matías le preguntó: «¿Por qué los adultos se van?». Julián no supo qué decir.
le sirvió más pan con miel y respondió: «No todos se van, algunos se quedan, aunque nadie los vea». Fue entonces cuando Matías lo abrazó de golpe sin decir nada. Fue uno de esos abrazos que no se olvidan, como una fotografía grabada en la piel. Esa fue también la última vez que lo vio. Después de ese verano, la madre de Matías se mudó a otro estado, y aunque al principio enviaron postales y saludos, con el tiempo, el silencio se impuso, como suele suceder con la vida. Pero ahora, con ese mensaje, Julián sentía que una parte dormida de él volvía a despertar. El domingo llegó con un sol pálido, como si incluso el cielo supiera que era un día especial. Julián se puso su mejor camisa, la azul clara con cuello rígido, y peinó su cabello blanco con agua de colonia. Se sentó en la sala común mirando la puerta cada 5 minutos. A las 11:20 entró Matías. Ya no era un niño, sino un joven de casi 30, delgado, pero firme, con gafas nuevas, barba bien cuidada y una mochila llena de libros y un delantal manchado de harina. Se saludaron con un apretón de manos fuerte, luego un abrazo largo. Matías olía a lavanda y café. Hablaron durante horas. Rieron, recordaron recetas, hicieron pan en la pequeña cocina del hogar. Matías contó que estudió Derecho, que trabajaba en un bufete pequeño enfocado en derechos ambientales, pero que siempre pensaba en abrir una panadería. Por culpa suya, bromeó. Julián lo escuchaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Pensaba que si su propia hija le hablara con una 10ª parte de ese amor, tal vez la vida habría sido otra. En un momento Matías dejó de hablar y lo miró fijo. «¿Y su hija? Camila, ¿cierto?» «¿Cómo está Julián?». Hizo una pausa. Miró la masa que reposaba en el bol de metal y dijo: «Está ocupada con su vida». No quiso más. Matías entendió. No insistió, pero anotó mentalmente ese silencio. Al despedirse, prometió volver. «La próxima vez traigo horno portátil y hacemos empanadas». Julián le apretó el hombro y respondió: «Cuando vengas, no traigas cosas. Solo trae hambre y ganas de hablar». Esa noche Julián volvió a dormirse sin pastillas. Y soñó. Soñó con constelaciones dibujadas con tiza, con risas de niño, con panes humeantes y palabras sinceras. Porque algo había cambiado, y aunque no sabía bien qué haría con todo lo que sentía, sabía que ya no estaba solo. Que algo se estaba gestando en silencio, como una masa que leuda lenta pero firme, esperando el momento exacto para entrar al horno. El lunes amaneció con un gris uniforme que cubría la ciudad como una manta de polvo. Don Julián no salió a caminar ese día. Ni siquiera se acercó a la ventana como solía hacerlo para contar cuántas aves visitaban el árbol seco del patio. En lugar de eso, permaneció sentado en su sillón con las manos entrelazadas sobre el vientre y la vista perdida en el crucigrama a medio llenar que descansaba sobre la mesa. Lo visitaba una sensación ambigua, una mezcla de gratitud y vacío. Matías había sido un bálsamo inesperado, una aparición que le devolvía, aunque fuese por instantes, la certeza de haber dejado una huella positiva en alguien. Pero esa visita también abría una grieta peligrosa, porque mostraba con brutal claridad lo que Camila le había negado durante años: presencia, cariño, humanidad. A veces el dolor más hondo no es la agresión abierta, sino la ausencia constante, la indiferencia que se acumula como polvo bajo la alfombra, hasta formar una montaña invisible pero asfixiante. Desde que se había mudado a la residencia, Camila lo había visitado 5 veces. 5. En casi 4 años. En 2 de esas visitas venía apurada con el teléfono en la oreja, pidiéndole que firmara papeles de rutina y haciéndole prometer que no contara historias largas porque tenía una reunión en 20 minutos. En las otras 3 solo quería tomarse una selfie con él. «Para que mis amigas vean que tengo un papá tan guapo y elegante», le decía entre risas que no tocaban sus ojos. En cada fotografía Julián sonreía, pero por dentro se encogía un poco más, como una flor que al no recibir sol empieza a cerrarse lentamente sin hacer ruido. En uno de esos días oscuros, Matilde, la enfermera más joven del turno nocturno, le comentó que su hija había llamado. Camila, preguntó Julián sin ocultar la sorpresa. «Sí. Quería saber si usted firmaría el permiso para transferir su cuenta bancaria al nuevo sistema digital.
Algo de que así es más fácil pagar sus cosas. Julián asintió en silencio, aunque algo en su pecho se apretó. Por la noche revisó sus papeles con una linterna pequeña bajo las sábanas. Descubrió, no sin escalofríos, que el poder legal que firmó el año anterior le daba acceso total a Camila sobre sus finanzas. Cada mes ella retiraba más de lo que realmente costaba la residencia. Guardaba las facturas originales en una carpeta que ahora revisaba como si leyera la Biblia. Se sintió idiota. Se sintió usado. Pero más que eso, se sintió hueco. Porque lo que más dolía no era la estafa financiera, sino la emocional. Esa misma tarde llamó a Matías. Le pidió encontrarse en una cafetería cercana. «Necesito un favor, no es dinero, es algo más importante tu atención». Matías accedió sin dudar. Cuando se vieron, Julián le entregó el sobre. «Aquí está todo lo que necesito que veas. Léelo cuando estés solo. No quiero respuestas hoy. Solo quiero saber si puedo confiar en ti». Matías se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió con una firmeza que Julián no había sentido en años. Al volver a la residencia, Julián se permitió un pequeño gesto de victoria. No una sonrisa abierta, sino una especie de exhalación tranquila. Porque por primera vez sentía que su soledad no era un callejón sin salida, sino un punto de partida. Porque cuando la luz se apaga, uno puede elegir entre llorar en la oscuridad o aprender a ver con otros ojos. Y Julián estaba empezando a ver con una nitidez que no sabía que poseía. Durante toda su vida, don Julián había sido un hombre de orden. No uno maniático ni obsesionado con la simetría, sino alguien que encontraba consuelo en las estructuras claras, en las listas, en los números que cuadraban al final del mes. Su libreta de cuentas, incluso ahora a los 79 años, seguía siendo meticulosamente mantenida con tinta negra para los ingresos y roja para los egresos. Esa costumbre no era una manía, sino una forma de sostener el control, una tabla en medio del naufragio inevitable del envejecimiento. Por eso, cuando terminó de revisar los últimos 12 extractos bancarios y cada cifra, cada redondeo sospechoso, cada transacción no autorizada, quedó registrada en una hoja larga, sintió una mezcla de náusea y determinación. Había algo profundamente insultante en ser robado por tu propia sangre. Más que dinero, era el símbolo de que lo consideraban inútil, un cuerpo viejo y fácil de explotar, una firma sin alma, una carga sin voz. Esa noche no habló con nadie. Comió en silencio, sonrió a las enfermeras como siempre, pero dentro de él se cocinaba algo denso sin nombre, una masa emocional que no era odio, pero sí algo muy cercano al desprecio. Desprecio por haber confiado tanto, por haber cedido sin preguntar, por haberse tragado excusas y palabras bonitas como «es solo por un tiempo, papá». Mientras todos dormían, se sentó en el escritorio pequeño de su habitación. Abrió una carpeta azul y empezó a redactar. El título decía «Informe de desgaste emocional y financiero». Usó lenguaje formal frío, casi notarial. Detalló cada incidente, cada omisión de visita, cada retiro de dinero que no se correspondía con gastos reales, cada evasiva, cada promesa rota. Añadió capturas impresas, copias de documentos comprobantes firmados con fechas cruzadas. No era venganza, era contabilidad emocional. A la mañana siguiente pidió hablar con el abogado de la residencia, un hombre joven llamado licenciado Navarro, que al principio pensó que sería una charla común sobre trámites de pensión. Pero al ver el expediente que Julián colocó sobre la mesa, se enderezó en la silla y escuchó en silencio. «No quiero escándalo, no quiero prensa, no quiero humillarla. Solo quiero que esto conste, que si algún día alguien cuestiona mis decisiones, sepa que no fueron impulsivas». Navarro hojeó las páginas con creciente seriedad. «¿Y qué quiere hacer con esto, don Julián?» Julián lo miró a los ojos. «Guardar una copia con usted, otra con Matías y otra con mi notario de confianza en Puebla. Si algo me sucede, se envían automáticamente». El abogado asintió sin dudar. Esa tarde Matías volvió con la frente sudada y el sobre bajo el brazo. Lo había leído todo. No dijo palabras dulces ni frases hechas. Solo se sentó frente a Julián, puso ambas manos sobre la mesa y dijo: «Estoy con usted». Fue suficiente. Durante los días siguientes, Julián actuó como si nada hubiera cambiado.
Jugaba dominó, leía el periódico, participaba en las actividades del hogar. Pero por dentro cada movimiento suyo era estratégico. Revisó su testamento y lo actualizó. Camila quedaba fuera. Lo dejó claro con redacción precisa, legal, impenetrable. El beneficiario principal pasaba a ser una fundación de apoyo a adultos mayores sin familia y Matías su albacea. También transfirió la escritura de su antigua casa, la cual Camila aún no sabía que seguía a su nombre, a una figura jurídica protegida blindada contra reclamos. Para ella, la casa estaba vendida. Para él, seguía siendo un símbolo de su esfuerzo. Una noche, mientras tomaba café solo en la sala común, Camila llamó. No para saludar, sino para pedirle que firmara un nuevo documento para agilizar la gestión de sus bienes. Julián fingió no entender. ¿Cuál documento? No me llegó nada. Ella insistió. Él repitió. No firmo nada que no pase por mi abogado. El silencio al otro lado del teléfono fue corto pero revelador. Después vino una risa incómoda. «Ay, papá, no te pongas dramático. Confía en mí». Julián respondió con voz suave pero firme. «Camila, te quiero. Pero el amor no da derecho a vaciar cuentas. Me cansé de hacerme el ciego». Ella colgó y no volvió a llamar por semanas. Pero Julián no sintió tristeza. Sintió algo mejor: claridad. A veces perder un vínculo falso es el primer paso para reconstruir una vida digna. A veces decir basta es el acto más amoroso que uno puede hacer por sí mismo. Y Julián por primera vez en mucho tiempo se sentía vivo. No por lo que tenía, sino por lo que ya no permitiría que le quitaran. El aniversario de los 80 años de don Julián se acercaba y la residencia decidió organizar una pequeña celebración para él. Era algo rutinario, lo hacían con varios residentes al llegar a esa edad simbólica, pero esta vez había una diferencia. El personal, especialmente Matilde y Matías, se habían propuesto hacer algo más digno, más cálido, como una especie de homenaje silencioso a la dignidad que Julián llevaba como armadura. Prepararon una mesa especial en el jardín. Decoraron con fotos antiguas que Julián había compartido durante las semanas previas, pusieron música de boleros suaves y encargaron un pastel con su nombre escrito en letras doradas: «Felicidades, don Julián». Era una tarde luminosa, templada, de esas que parecen no querer terminar. Julián vestía su traje gris preferido con un pañuelo azul claro en el bolsillo y el cabello peinado con una precisión casi ceremonial. Saludó uno a uno a los asistentes, entre los cuales había pocos familiares, la mayoría de los otros residentes y varios miembros del personal. Matías estaba allí discreto, vigilante. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Julián, fue la aparición repentina de Camila. Llegó media hora después del inicio sin avisar, con gafas oscuras, un vestido ajustado y una sonrisa que parecía haber sido ensayada en el espejo. Iba del brazo de su novio, un hombre joven con un aire arrogante y un reloj llamativo. Camila se acercó a su padre con los brazos abiertos. «Feliz cumpleaños, papá. ¿Acaso pensabas que me lo iba a perder?» Julián le devolvió el saludo con una cortesía distante. «No esperaba nada, Camila. Pero gracias por venir». Ella le besó la mejilla y lo abrazó con una suavidad fingida. Luego comenzó a caminar por el jardín como si fuera su territorio, saludando a los presentes, tomando fotos con su celular, hablando en voz alta sobre lo lindo y humilde que era todo. Su pareja, que ni siquiera había dicho buenos días, se sirvió un vaso de vino y comenzó a comentar en voz baja con tono burlón sobre los abuelitos tiernos. Julián se levantó entonces, caminó con calma hasta la tarima y pidió el micrófono. «Gracias por las palabras, hija. Y gracias a todos por estar aquí. Hoy no celebro solo mis años, celebro también que sigo siendo dueño de mi voz. En estos tiempos en que muchos ancianos son tratados como muebles viejos, yo he aprendido a defender mis derechos, mi memoria y mi dignidad». Hizo una pausa breve, midiendo cada palabra. «Algunos me han llamado obstinado por no firmar ciertos papeles. Otros me han dicho que exijo demasiado al querer entender en qué se usa mi dinero. Yo solo diré esto: cuando uno envejece pierde fuerza, sí, pero gana claridad. Y con claridad uno aprende que el amor sin respeto no es amor, es manipulación». El silencio era total. Camila apretaba los labios. Su novio giró la mirada hacia otro lado.
Julián bajó del estrado sin dramatismo, pero con la dignidad de quien ha recuperado su lugar. El resto del día transcurrió sin sobresaltos, pero algo había cambiado. Matías le dio una palmada en el hombro cuando nadie miraba. Fue perfecto, don Julián. Ni una palabra de más. Esa noche en su habitación, Julián guardó la pequeña grabadora que Matías había encendido en secreto durante todo el evento. No era para chantaje ni para venganza directa. Era simplemente por si alguna vez alguien dudaba de lo que se dijo ese día. Porque hay momentos en que la verdad no necesita gritos, solo necesita ser registrada. Y don Julián estaba listo para que todo poco a poco se pusiera en su sitio. Después de la fiesta, los días transcurrieron con una calma engañosa. Julián mantenía su rutina con precisión: desayuno a las 7, caminata por el jardín a las 9, sudoku, a las 11 café con Matías a las 3. Pero algo en su mirada se había endurecido. Había soltado las últimas cadenas de culpa que lo ataban emocionalmente a Camila. Ya no la pensaba como hija. No por odio, sino porque había entendido que los lazos de sangre no son garantía de lealtad y que el verdadero vínculo se construye con acciones, no con títulos familiares. Matías le entregó los últimos documentos listos para firmar. Habían trabajado juntos durante semanas, ajustando cada cláusula, blindando cada decisión. Se trataba de una nueva versión de su testamento, pero también de un conjunto de movimientos legales que cambiarían radicalmente la estructura de su patrimonio. En el centro de todo estaba la casa de la colonia Roma, la joya de su vida que aún figuraba a su nombre, aunque Camila juraba haberla vendido para pagar deudas. Julián había fingido ignorancia, pero en secreto había contratado a un investigador que descubrió la verdad. La casa nunca fue vendida sino rentada a través de una inmobiliaria a nombre del novio de Camila. Con ese dato y con los papeles en mano, Julián actuó sin titubeos. Primero anuló todo poder notarial que había entregado años atrás. Luego traspasó la casa a un fideicomiso irrevocable, con condiciones muy claras: jamás podría ser vendida ni transferida a Camila ni a su pareja. Después contactó con la administradora de la propiedad y solicitó la cancelación inmediata del contrato de alquiler por uso indebido y falsificación de declaraciones. Cuando la notificación legal llegó al departamento que ocupaban Camila y su novio, la reacción fue inmediata. Camila llamó furiosa, gritando, llorando, acusando de traición. Julián contestó con calma: «Yo no te traicioné, Camila. Tú te traicionaste cuando creíste que podías seguir tolerando el abuso por amor. Ella chilló algo sobre pasarte de listo y vas a quedarte solo, viejo miserable». Julián sonrió. «Ya estoy solo, hija, pero ahora por decisión propia. Y eso es distinto». Colgó sin esperar respuesta. El abogado Navarro, al enterarse de todo, se limitó a aplaudir en silencio. «Pocos tienen la claridad para hacer lo que usted hizo, don Julián, y menos a su edad». Julián no respondió. Se sentía agotado, sí, pero también liberado. Como si cada documento firmado hubiera sido una piedra menos en su espalda. Había terminado de desmontar la farsa con precisión quirúrgica. La residencia permanecía tranquila, pero los rumores circulaban. Algunos empleados lo miraban con respeto renovado. Otros lo evitaban, quizás incómodos ante el poder silencioso de un anciano que ya no temía a nada. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza, recibió una visita inesperada: su nieto Iker. Tenía 17 años, los ojos verdes de la madre, pero una timidez que lo hacía distinto. Se sentó a su lado sin decir mucho. Julián le ofreció galletas. Iker rompió el silencio. «Mi mamá dice que estás loco». Julián sonrió. «Es posible, pero los locos a veces ven con más claridad que los cuerdos». Iker lo miró un momento. Luego sacó una carta doblada de su mochila. «La escribí para ti. No sé si es buena, pero quiero que la leas». Era una carta corta, torpe en estilo, pero honesta. Decía que admiraba la valentía de su abuelo, que sentía vergüenza por lo que había pasado y que no quería repetir los errores de su madre. Julián la leyó en silencio. No dijo nada, solo colocó la carta en su bolsillo y le apretó el hombro. Ese gesto simple fue el primero en muchos años que le recordó que quizás no todo estaba perdido, que incluso entre los escombros del afecto traicionado podía crecer algo nuevo, más limpio. Esa noche durmió profundamente sin sobresaltos, porque sabía que la guerra estaba llegando a su fin.
y él no solo había resistido, había vencido. El día que le informaron que Camila y su novio habían abandonado el departamento sin pagar los últimos 2 meses de renta, Julián no se sorprendió. Dejó caer el sobre con la notificación sobre la mesa, lo giró con los dedos lentamente y soltó un suspiro tan leve que parecía más un pensamiento que un respiro. En su interior no había rabia, tampoco satisfacción, solo una certeza: la justicia no siempre grita. A veces llega como un susurro, como la brisa que arrastra las hojas secas del pasado. Matías lo encontró en el jardín con la vista fija en una mariposa que revoloteaba cerca de los rosales. «Está bien, don Julián». «Estoy más que bien, hijo. Por primera vez en años todo está donde debe estar». Esa noche volvió a sacar la caja de madera que había guardado en el fondo del armario. Dentro estaban sus diarios, cartas, fotos antiguas y 2 grabaciones que conservaba como piezas clave de su historia. Sabía que no las necesitaría para tribunales ni escándalos, pero las guardaba como memoria, como testimonio de que no había enloquecido, que cada paso que dio fue necesario, doloroso, pero necesario. A la mañana siguiente recibió una carta del banco. Su solicitud para traspasar la cuenta de ahorros al fideicomiso especial para su nieto Iker había sido aprobada. No era una gran fortuna, pero lo suficiente para un inicio limpio. Julián había incluido una cláusula: el dinero solo podría usarse para educación universitaria o para invertir en un proyecto aprobado por el tutor legal del menor. No confió en Camila, pero aún creía en las semillas buenas que podían crecer incluso en tierras áridas. Días después, Iker volvió a visitarlo. Esta vez venía solo. Había tomado el metro, caminado 3 cuadras bajo el sol y traía en la mochila unos libros viejos de poesía que quería compartir. «Quiero leerle algo, abuelo». Julián sonrió. Le preparó un té y se sentaron bajo la sombra del limonero. Iker abrió uno de los libros y leyó unos versos de Octavio Paz. Al terminar, ambos guardaron silencio. Era un silencio lleno de presencia, no de ausencia. Julián entendió que no estaba tan solo como había imaginado, que quizás, sin quererlo, había logrado algo mejor que una familia perfecta, un vínculo real, frágil pero honesto. El tiempo en la residencia comenzó a transcurrir distinto. Ya no era el viejo serio que todos respetaban a distancia. Ahora algunos se le acercaban a pedir consejo, otros para contarle historias. Matías comenzó a escribir un artículo sobre envejecimiento digno y lo puso como ejemplo central. «Don Julián es como un roble», escribió. «No porque no se doblegue, sino porque sus raíces son más profundas de lo que nadie sospecha». Un domingo por la tarde, durante una pequeña tertulia organizada por los residentes, le pidieron que hablara. Julián se levantó con la lentitud que le daban los años, pero con una voz clara. «Muchos creen que envejecer es rendirse. Yo creo que es todo lo contrario. Es el momento de reclamar lo que somos sin adornos, sin pedir permiso. El silencio que nos imponen no es respeto, es desinterés. Por eso hay que hablar, aunque sea tarde, aunque tiemble la voz». La sala lo ovacionó. Algunos lloraban, otros asentían en silencio. Esa noche escribió en su diario: «No necesito vengarme, ya lo he hecho. Mi venganza fue resistir sin convertirme en uno de ellos, fue no olvidar quién soy». Y debajo, como si quisiera poner punto final a un capítulo largamente abierto, escribió 3 palabras que lo resumían todo: «Estoy en paz». Los meses pasaron sin dramatismos. Camila no volvió a llamar. Tampoco Sergio. Las noticias que llegaban de ellos eran esporádicas, casi siempre a través de comentarios de terceros o murmullos que llegaban distorsionados hasta la residencia. Se habían mudado a otra ciudad, intentaban rehacer su vida. Julián no sentía ni rencor ni nostalgia. Había llegado a un punto en el que el pasado ya no dictaba el ritmo de sus pensamientos. Cada día se despertaba con la misma rutina. Abría los ojos, agradecía estar vivo y salía al jardín a escuchar el sonido de los pájaros. Era un ritual silencioso pero sagrado. Matías le trajo un día un pequeño regalo, una libreta de cuero con las iniciales DJ grabadas en la tapa, para que empiece a escribir su libro Don Julián. Luego preguntó: «¿Y tú ya hiciste todo lo que querías hacer?». Julián pensó un instante. No respondió de inmediato. Miró el cielo claro.
Escuchó el viento entre las hojas, sintió el peso de los años en los huesos y el alivio de no deberle nada a nadie. Sí, dijo finalmente, pero aún me queda algo por enseñar. Esa misma semana comenzaron a reunirse pequeños grupos de jóvenes en la residencia. Matías había organizado unas tertulias donde Julián compartía sus vivencias, sus errores, sus aprendizajes. No eran charlas solemnes, eran conversaciones sinceras donde no se hablaba de cómo ser mejor, sino de cómo resistir la tristeza, sin perder la ternura, de cómo soltar a quienes no nos valoran, de cómo perdonar sin regresar. Julián se convirtió sin querer en un faro para muchos. No por dar respuestas, sino por encarnar preguntas que nadie se atrevía a formular. Un lunes por la mañana no se presentó al desayuno. Matías fue a buscarlo y lo encontró en su sillón favorito con la libreta de cuero cerrada sobre el pecho y una expresión de serenidad en el rostro. Había partido en silencio como vivió sus últimos años, sin ruido, sin escándalos, pero dejando una marca profunda. En la libreta, la última frase escrita decía: «Me llamaron el débil, me subestimaron, me olvidaron. Pero yo seguí en pie, no para que me vieran, sino para ver el mundo desde lo alto con los ojos bien abiertos». El día del homenaje en la residencia Iker leyó esa frase en voz alta. Muchos lloraron. Otros sonrieron con los labios apretados. Y en medio del jardín, bajo el limonero, colocaron una placa con sus iniciales y una palabra que lo resumía todo: resistencia.